Comenzaste como organizador comunitario y así llegaste a ser presidente. ¿Entiendes el poder de movilizar a las personas, incluso a quienes no necesariamente están contigo desde el principio? Háblanos un poco sobre cómo ves los movimientos alrededor del mundo y el poder que tienen ahora y que pueden aprender los líderes de ellos. Bueno, haría un par de observaciones. La primera es que la mayoría de los grandes cambios, la mayor parte del progreso humano, es impulsado por jóvenes que no saben que no se puede y piensan, ¿por qué no podemos hacer algo diferente? Las personas mayores se acomodan, se vuelven gruñonas o protectoras de su estatus o se aferran a sus costumbres. Hay una razón para eso. Si miras, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles, los líderes de esos movimientos estaban en sus 20. El doctor King tenía 26 años cuando empezó y 39 cuando lo mataron. Y si miras alrededor del mundo, muchas veces ese es el impulso, preguntando de formas que creo que son familiares para muchos. No, ¿por qué no? O no porque, sino, ¿por qué no? Porque las cosas tienen que ser como son. Así que ese es el primer punto. Creo que los jóvenes pueden hacer una diferencia enorme. El segundo punto es que, porque la mayoría de nosotros ahora vivimos en democracias o en países que dicen ser democracias, porque hemos ganado la batalla de las ideas. Eso significa que los gobiernos y nuestros esfuerzos comunes deben estar fundamentados en la legitimidad del pueblo. Ahora hay más poder que nunca en que las personas puedan unirse y colectivamente impulsar iniciativas que van a generar cambios en sus vidas. Eso es algo que durante la mayor parte de la historia humana era inimaginable. Esa es una de las transiciones asombrosas que han ocurrido y notarán que incluso en las autocracias de hoy en día existe al menos la apariencia de democracia, porque la gente cree que los gobiernos que tienen sus raíces en el pueblo son más legítimos. Y esa es una batalla que ganamos y que ahora tenemos que hacer realidad donde sea posible. Ese es el punto número 2. El punto número 3 es una simple cuestión de matemáticas. En la mayoría de los lugares, si quieres lograr algo, ya sea una política más inteligente sobre el cambio climático, atención médica para la gente o más fondos para la educación de las niñas, tienes que contar con el apoyo de la mayoría de las personas. Tienes que tener votos, tienes que contar con la asignación de recursos y eso requiere movilización y un juego de sumar, no de restar. Entonces, y el cuarto punto que destacaría es que Internet ha potenciado enormemente nuestra capacidad. Desarrollar movimientos de maneras que no habíamos imaginado antes. Ahora, lo último que diré, para que no parezca que todavía estoy en los Estados Unidos, el Senado y el filibusterismo. Es, Supongo que es un detalle menor, pero profundo, que traté de reforzar con mi personal en todos los niveles de mi trabajo público y que sigo haciendo hasta el día de hoy. De hecho, creo que organizar, movilizar, iniciar movimientos comienza con una historia. Y no puedes crear una historia que mueva a grandes cantidades de personas a menos que seas capaz de escuchar y entender la historia de la persona que tienes al lado, la historia de tus vecinos, las historias de tus compañeros de trabajo, las historias de tu comunidad. La historia de personas que no son como tú. Así que una de las cosas que creo que es importante es que aprendamos a escucharnos unos a otros.
y aprender cómo fue que llegamos a ser quienes somos, a pensar como pensamos, porque ese entendimiento de las historias de los demás es la manera en que finalmente se forjan lazos. Y se crea ese pegamento que forma los movimientos. Todo gran movimiento, piensa en Gandhi en la India. Comenzó con su comprensión de la historia de la India y de su propia historia, y al ver a los indios en Sudáfrica siendo discriminados, y al reconocer que existían tradiciones y mitos, y un poder en esas historias que terminó expulsando al imperio más poderoso de la tierra. No fueron las armas, y cada vez más así será, y sin duda así será si podemos, si queremos avanzar. Los objetivos de desarrollo sostenible de los que estamos hablando es que tenemos que ser capaces de contar una historia, no solo a grandes donantes o políticos, pero también, por ejemplo, a personas aquí en Estados Unidos que pueden pensar, mira, yo tengo mis propios problemas, ¿por qué debería preocuparme por alguien al otro lado del mundo? Sí, tengo que decir que cuando nosotros entramos en la filantropía y especialmente estudiamos la salud global, nos sorprendió el progreso. No teníamos ni idea. Y es bastante sorprendente si le preguntas incluso a personas muy bien educadas, ¿sabes qué ha pasado con la vacunación? ¿Qué ha pasado con el VIH? No conocen la historia positiva. Y un poco, las noticias siempre se van a enfocar en los retrocesos, porque eso es lo que pasó ese día. El progreso gradual no encaja en ese paradigma. Incluso las personas que recaudan dinero para estas causas. Tengo que decir, ¿sabes? A veces incluso parte del material que creamos habla sobre la parte que falta, que aún queda como si nunca hubiera mejorado. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos lograr que se perciba más este sentido positivo de progreso y cómo podríamos difundir ese mensaje? Bueno, mira, sí, estás hablando con alguien que durante 7 años intentó difundir el mensaje de que las cosas iban bastante bien. Y nadie, al menos alrededor del 40% del país, no me creía. Hasta que me fui. Y de repente sí lo creyeron y dijeron, las cosas están geniales. Así que, con esa salvedad, haría un par de observaciones. Primero, tienes razón, Bill Silaray. La naturaleza de los medios y tal vez del cerebro humano es enfocarse en lo que está mal, no en lo que está bien. Y no estoy seguro de que podamos cambiar eso, ¿cierto? Las imágenes visuales del fuego son mucho más interesantes que simplemente un edificio ahí parado. Así que el incendio va a salir en las noticias. El edificio ahí tranquilo, con gente paseando a sus perros al frente y esas cosas. Eso no va a salir en las noticias. Entonces, no creo que podamos contar con los medios convencionales para difundir el mensaje. Sin embargo, aquí es donde el poder de Internet no se ha aprovechado, creo yo, como debería ser, especialmente cuando pensamos en los jóvenes y en las audiencias jóvenes. Malia y Sasa consumen la información de manera diferente a como lo hago yo. Y creo que quienes hemos estado involucrados en el trabajo de políticas públicas seguimos sacando estos informes con gráficos de pastel y todo eso, y eso no les resulta interesante a ellos. Pero las historias y las representaciones visuales del progreso pueden volverse virales. Hay una gran necesidad de eso. Lo que pasa es que no lo pensamos de manera sistemática. Y por eso creo que cuando los tres estábamos conversando hace un tiempo, mencioné eso. Una de las áreas que me interesa profundamente es cómo construimos una especie de plataforma digital donde la gente pueda ir a averiguar
¿Qué está pasando que está impulsando el progreso en ciertos temas y luego los activa? Porque escuché a alguien, creo que fue Trevor, decir un punto importante. Me interesa mucho cómo las comunidades en línea pueden trasladarse al mundo offline. Como este increíble poder de reunir personas a través de hashtags, tweets y todo eso, finalmente lleva a que la gente se conozca y converse entre sí. Y creo que no hemos aprovechado eso completamente. Eso como una forma de difundir los avances que se han logrado. También creo que es importante que ejerzamos una presión amistosa sobre los líderes para que cuenten buenas historias y asegurarnos de que no lo dejemos pasar. Que no seamos tan rígidos en nuestro partidismo o ideologías que no estemos dispuestos a reconocer y compartir. Cuando alguien que puede tener una inclinación política diferente ha hecho algo realmente bueno, incluso si va en contra de nuestro interés político. Yo decía, por grandes que fueran las diferencias entre mi predecesor, George W. y yo, Bush, lo que su administración inició con PEPFAR fue un logro sumamente importante que necesitábamos mantener y fortalecer. No creía que de alguna manera me restara mérito decir que alguien de otro partido político hizo algo realmente inteligente y bueno, y que merecía reconocimiento por ello. Y siento que hoy en día, dentro de nuestros círculos políticos, es algo difícil para la gente atreverse a hacer. Una de las cosas que Vivi y yo tuvimos el gran privilegio de hacer cuando estabas en la Casa Blanca, ya al final de tu presidencia, fue pasar un rato informal un sábado en la noche. Y tus hijas entraban y salían de tu casa, Milia y Sasa. Y tú estuviste en nuestra casa a principios de este verano y viste a Rory y Poeb. 2 de nuestros 3 hijos también entran y salen de nuestra casa. Nuestra hija Jen está aquí en la primera fila. Cuéntame sobre. Jen está como, gracias, mamá. Sí, perdón. Esa noche no estabas en casa, pero Ella tiene más o menos. la edad de tus hijas. Ese es nuestro trabajo, avergonzarte. Exactamente. Y eso es lo que hacemos. Acabo de hacerlo. Trabajo cumplido justo ahí. Pero, ¿sabes? Jen tiene más o menos la edad de tus hijas, un poquito mayor. Pero, ¿cómo han pensado tú y Michelle en hablar con sus hijas? Se trata de ser líderes en el mundo y asumir la responsabilidad de lo que hay que hacer en el mundo. Bien. Lo que hemos tratado de comunicarles durante toda su vida es, gracias. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades. Cuando eran pequeños, las responsabilidades eran pequeñas. Como, por ejemplo, cuando quieres ir al baño y luego. A medida que uno envejece, sus responsabilidades aumentan. Pero parte de lo que creo intentamos comunicar es que ser responsable es un privilegio enorme. Eso es lo que te marca como un ser humano completamente desarrollado, que otras personas dependen de ti, que tienes influencia, que puedes dejar tu huella, que si haces algo bien, eso va a mejorar la vida de otras personas, que los tipos de valores que hemos tratado de inculcar, muchos de ellos son valores básicos y sencillos como la amabilidad y la consideración, la empatía y el trabajo duro, que esos son herramientas con las que puedes moldear el mundo a tu alrededor de una manera que se siente bien. Así que lo que hemos tratado de fomentar es la idea de que no es el trabajo de otra persona, es tu trabajo. Y creo que esa es una ética que ellos han adoptado. Ahora
ellos van a elegir participar de diferentes maneras porque tienen diferentes temperamentos, diferentes fortalezas. Creo que uno de los errores que a veces cometemos es pensar que solo hay una manera de hacer la diferencia. Diferencia o estar involucrado. Sabes, si eres un ingeniero brillante, no tienes que dar un discurso. Puedes crear una aplicación que permita amplificar o escalar. Algo que es realmente poderoso. Si eres alguien a quien le gusta cuidar a las personas, no tienes que salir y liderar la marcha de protesta. Puedes ser mentor de algunos niños. Trabajar en una clínica de salud local. Eso va a marcar la diferencia. Así que hay muchas formas diferentes de hacer una contribución y tratamos de enfatizar eso con ellos también. Y luego, la tercera cosa que tratamos de fomentar es lo que mencioné en mis comentarios anteriores, que es que hay que ser persistente. Yo siempre le digo a la gente que mi trabajo inicial como organizador comunitario en Chicago, aprendí muchísimo, pero no revolucioné el mundo. Ya sabes, tengo algo. Parques públicos para las comunidades que los necesitaban. Puse en marcha algunos programas extraescolares. Ayudamos a establecer un programa de capacitación laboral para personas que habían perdido su empleo. Esas comunidades no se transformaron de repente, seguían teniendo enormes problemas. Pero aproveché esa experiencia y pude construir sobre ella. Y creo que a menudo nos impacientamos porque el cambio no se ve como. A veces no es tan perceptible, inmediato o impactante como lo habíamos imaginado en nuestra mente. Y nos decepcionamos y nos frustramos. Y griega. Por cierto, para mí ese es un consejo para la vida, y no solo para el cambio social. Supongo que ocasionalmente había un error en la compilación del software, De vez en cuando. cada tanto, ya sabes, tenemos que volver a parchar. Ah, esto es fastidioso, pero así es como, Yo no era. No era conocido por mí. paciencia. Vi, tenías una última. Sí, entonces esta semana. Parte del motivo por el que todos estamos en Nueva York es que las Naciones Unidas se están reuniendo. Y muchas de estas instituciones globales se crearon justo después de la Segunda Guerra Mundial. Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, han sido socios clave para muchas de estas causas. Y sin embargo, definitivamente hay un cinismo en torno a su burocracia, So, eficiencia y su capacidad de cambio. De hecho, con muy pocas excepciones, como el Fondo Mundial y Gavi, no hemos tenido ninguna nueva. Entonces, en los próximos 10 o 20 años, ¿cree que estas instituciones globales, en términos de reforma o de creación de otras nuevas para hacer frente a las pandemias y el cambio climático, podrán estar a la altura de las circunstancias y desempeñar el papel que necesitamos que desempeñe? bien. Permítame decir en primer lugar que los mayores problemas a los que nos enfrentamos, ninguna nación podrá resolverlo por sí sola. Ni siquiera una nación tan poderosa como Estados Unidos de América. Hubo momentos durante mi presidencia en los que fui criticado por no afirmar que podíamos hacerlo solos. Como si eso fuera una muestra de debilidad. No, yo creo que Estados Unidos es, de hecho, una parte indispensable de los Estados Unidos. Una nación indispensable. Y que muchas de las iniciativas y gran parte del progreso que hemos logrado no habría sido posible si no hubiéramos respaldado esos esfuerzos.
Y voy a usar como ejemplo nuestro manejo del ébola, que en retrospectiva creo que fue algo muy significativo. Muchos historiadores argumentarían que fue una de las, si no la intervención de salud pública de emergencia más efectiva de la historia. Tuvimos que crear la arquitectura y la infraestructura y enviar a nuestro ejército para construir pistas de aterrizaje donde los chinos pudieran luego aterrizar aviones para entregar suministros. Y tuvimos que ofrecer garantías a los europeos, de modo que si enviaban personal sanitario, pudieran tener la seguridad de que serían evacuados en helicópteros si se contagiaban. Así que me enorgullece enormemente lo que Estados Unidos puede hacer, pero si hablamos de cambio climático, la migración global impulsada por sequía o hambruna o conflictos étnicos. No vamos a poder resolver esas cosas por nuestra cuenta. Y como usted indicó, Bill, si tenemos una pandemia transmitida por el aire, a diferencia de una enfermedad de avance lento que es difícil de transmitir, como el ébola, si no hemos construido con anticipación algunas estructuras para enfrentar esto, millones de personas podrían verse afectadas negativamente. Así que, en primer lugar, hay que partir de la premisa y creer que las instituciones y los esfuerzos multilaterales son importantes. Y no tienes que ceder toda tu soberanía, ni te hace menos patriota creer eso. Solo tienes que tener algo de sentido común y leer. Así que ese es el primer punto. Punto número 2 es que, de hecho, hay problemas con las instituciones multilaterales existentes. No es sorprendente, fueron diseñadas en su mayoría después de la Segunda Guerra Mundial y no podían haber anticipado todo lo que ha pasado. Hay burocracia, inercia y resistencia a las reformas. Así que es importante para cada país, para cada líder, ser honestos sobre la necesidad de reformas y no simplemente pensar de manera limitada en, bueno, quiero mantener cierto número de puestos o votos, o esto o aquello, al menos en muchos de los temas donde no debería haber una gran controversia ideológica. Mira, reformar el Consejo de Seguridad es algo que toca intereses geopolíticos fundamentales y es un objetivo enorme, difícil y quizás inalcanzable en el corto plazo. Por otro lado, asegurarnos de que la OMS funcione bien y que tengamos un mecanismo de seguridad suficiente cuando ocurre una pandemia o cualquier otra cosa. Eso sí es alcanzable y no debería ser controversial. Es solo cuestión de ponerse manos a la obra y hacer el trabajo. Cuando se trata de la educación de las niñas, puede haber resistencia cultural en algunos lugares para realmente lograrlo, pero en términos generales, no hay una. No hay tantas personas que digan explícitamente, lo siento, no queremos educar a nuestras niñas y mujeres. En la práctica, puede que veas eso en ciertos países, pero a nivel de nuestras instituciones multilaterales, debería haber un consenso amplio. Así que lo que yo esperaría es que logremos planes concretos en esas áreas. Muchas veces, en lo que respecta a los objetivos de desarrollo sostenible, son áreas donde hay consenso al menos sobre los objetivos, aunque no siempre sobre los medios. Piensen en cómo podemos mejorar los sistemas de entrega, cómo podemos mejorar su funcionamiento en el día a día. Pero, en última instancia, el último punto que quiero hacer es que eso requiere que los líderes sientan que realmente importa y es importante. Eso, a su vez,
requiere que el público piense que importa y es importante. Porque, desafortunadamente, lo que uno descubre es que la mayoría de los políticos y líderes electos son seguidores y no líderes. Se les llama líderes, pero la mayoría del tiempo solo siguen. Ellos ven que les importa a sus electores y responden a eso. Y uno de los mayores retos que hemos tenido es que, y hablo con mayor conocimiento sobre Estados Unidos, el público en general responde con una generosidad enorme. Cuando ven una historia específica de un niño que pasa hambre o de alguien que ha sido afectado por una inundación. Pero cuando se trata simplemente de un conocimiento general o interés en la financiación para el desarrollo, no solo no saben mucho, sino que muchas veces reaccionan negativamente porque piensan, nosotros tenemos muchas necesidades aquí en casa, porque estamos enviando dinero al extranjero. Tristemente, es una de las áreas, la única área en la que demócratas y republicanos están de acuerdo en Estados Unidos, y es en la ayuda exterior. Y repetidamente se han visto encuestas de opinión pública donde la gente sobreestima enormemente lo que gastamos en ayuda exterior. Piensan que el 25% del presupuesto federal se destina a la ayuda exterior y a ayudar a personas que no son personas en sus propios pueblos y comunidades. Así que la necesidad de educación pública, de las formas en que hablamos, que promuevan, que cuenten una buena historia, que señalen que esto en realidad es una ganga, que conecten lo que hacemos en cuanto al desarrollo con la seguridad, no en una correlación perfecta, pero para decir, mira, si tienes estados fallidos, entonces generalmente algo de eso nos va a afectar a nosotros también. Si tienes economías que están fracasando, irónicamente, si te preocupa la inmigración y la migración masiva, en realidad es una buena inversión hacer que los países funcionen para que la gente pueda comer. Porque entonces no es como si estuvieran desesperados por subirse a un bote y cruzar un océano. Si el lugar, el país donde nacieron y que amaban estuviera funcionando. Entonces, al pensar en las formas en que escribimos esto, tanto como un imperativo económico, un imperativo ambiental, un imperativo de seguridad, entre más podamos influir en la opinión pública, más verás que los políticos responden. Eso no significa que no haya un papel enorme para las ONG, la filantropía y demás. Pero, y esto se lo he dicho tanto a Bill como a Melinda, incluso con la increíble generosidad y la enorme habilidad con la que han utilizado sus recursos a lo largo de los años, el presupuesto de Estados Unidos sigue siendo más grande. Mucho más grande. Y bueno, esta idea que a veces escucho de los jóvenes, de que se puede trabajar por fuera del gobierno y de la política, porque es muy complicado, o es corrupto, o simplemente no me caen bien esas personas, o lo que sea. Lo siento, chicos, pero eso no va a funcionar. Si quieres lograr lo que estás diciendo, tendrás que combinar filantropía efectiva y conocimiento técnico, y una ingeniería de políticas inteligentes, con ensuciarte las manos, tratar de cambiar la opinión pública y procurar que las personas que manejan las palancas del poder respondan. Y eso va a requerir trabajo y te garantizo que en algún momento te vas a decepcionar. Qué cosa tan maravillosa es ser responsable de salvar el mundo. Esa es tu responsabilidad y la nuestra. Gracias.